el último marco legal que ha aprobado el Congreso de la República. Me estoy refiriendo a la modificación del Código Penal, ¿no? ¿Cómo está esa situación? De manera que con esta breve introducción voy a dar por iniciada este ciclo de conversatorios para inmediatamente pasar con los expositores. Gracias. Continuando con el programa, tenemos al expositor de OSINFOR, el ingeniero Hernán Gutiérrez, y el señor Luis Pinate. Adelante. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la congresista Marta Costa por la invitación a OSINFOR y también al ingeniero Ignacio Lombardi, ¿no?, de la Cámara Nacional Forestal, para hacer esta exposición sobre beneficios de la tala legal en beneficio de las poblaciones amazónicas. La exposición de OSINFOR la hemos planificado en dos partes, ¿no? Yo voy a hacer la primera, en cuanto a qué es el OSINFOR, cómo viene trabajando, cuáles son sus funciones, ¿no?, y cuáles son las acciones más importantes que viene haciendo. Y la segunda parte va a estar el ingeniero Franco Pinate, que va a hablar específicamente sobre los beneficios de la tala legal, ¿no?, y el aporte a las poblaciones amazónicas. Bien, ¿podría poner la primera lámina? Como visión de los OSINFOR, líder en supervisión y fiscalizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, contribuyendo al crecimiento sostenible del Perú y colaborando activamente a posicionar al Perú entre los 15 países más competitivos del orden. La siguiente. La misión de los OSINFOR es la siguiente. OSINFOR es la autoridad nacional encargada de gestionar eficaz, eficiente y oportunamente la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, estableciendo alianzas estratégicas con los diferentes actores involucrados que permitan el crecimiento sostenible y el posicionamiento del Perú entre los países más competitivos. La siguiente. Básicamente, entonces, la función de los OSINFOR es supervisar los títulos habilitantes que otorga el Estado, que son las concesiones forestales, los permisos forestales y las autorizaciones. La base legal, principalmente tenemos la ley 27308, que es la ley forestal y de fauna silvestre, que fue dada en el año 2000. Básicamente, normar, regular y supervisar el uso sostenible, la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país. Después tenemos el Decreto Supremo 014-2001, AG del 2001, que es el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Y el decreto legislativo que crea los OSINFOR, que es el 1085, que se da el 28 de junio del 2008. Entonces, esta nueva etapa de los OSINFOR, con su creación, se da por decreto legislativo en el 2008. El OSINFOR es un organismo público ejecutor con personalidad jurídica, derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque. La siguiente. Dentro de sus funciones, principalmente tenemos la de supervisión y fiscalización del cumplimiento de los títulos habilitantes, contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos
y en los planes de manejo respectivos. Verificar el debido establecimiento de la cuota de exportación anual de las especies protegidas. Cumplir con las autoridades quinquenales de los planes generales de manejo. Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos habilitantes. Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia por las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, y realizar labores de formación y capacitación a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, básicamente la función de los Infores, como dije, supervisar las concesiones forestales, los permisos y las autorizaciones forestales. Dentro de las concesiones forestales tenemos más o menos a nivel nacional unas 3.000 concesiones, ¿no? Entre concesiones maderables, concesiones de forestación y o reforestación, concesiones de ecoturismo, concesiones de castaña, ¿no?, etcétera, que la vamos a describir más adelante. Las prioridades institucionales: tenemos supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, supervisión de servicios ambientales provenientes del bosque. 2. Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. Desarrollo de información integrado, sistematizado y actualizado de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. 3. Aplicación de sanciones, declaración de caducidad y ejecución coactiva. Elaboración de expedientes administrativos de denuncias y otros. Desarrollo de la facultad de ejecución coactiva. Fortalecimiento institucional, desarrollo de instrumentos de gestión y coordinación. Implementación y funcionamiento de la oficina central y oficinas desconcentradas de los Infor. La siguiente. Actualmente la designación del presidente ejecutivo de los Infor se dio en junio del 2009, ¿no? El presidente ejecutivo de los Infor es el doctor Richard Bustamante, y una de las principales acciones que ha tenido los Infor es crear 7 oficinas desconcentradas, incluyendo la de Lima, ¿no? Tenemos la oficina desconcentrada en Chiclayo, en Iquitos, en Pucallpa, en Puerto Maldonado, en Tarapoto, Atalaya y la sede central Lima. Básicamente estas oficinas desconcentradas pues sirven de nexo a los supervisores que van a supervisar y fiscalizar los títulos habilitantes, o sea, las concesiones forestales, las autorizaciones y los permisos, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las concesiones, como dije hace un momento, tenemos las concesiones maderables, que son las forestales. Dentro de las concesiones forestales maderables, más o menos a nivel nacional existen unas 550, ubicadas en los departamentos de Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali principalmente, ¿no? Dentro de las concesiones no maderables tenemos las concesiones de castaña, que son más o menos alrededor de 1.000, que están ubicadas básicamente en el departamento de Madre de Dios. Después tenemos las concesiones de forestación y o reforestación. Estas concesiones básicamente están ubicadas en Madre de Dios, que hay más o menos un aproximado de 300 concesiones, ¿no?, de forestación y o reforestación. Y tenemos otro grupo más pequeño, como de 40 concesiones en Selva Central, en las provincias de Chanchamayo del departamento de Junín y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, ¿no? Anteriormente, antes del 2009, solo se supervisaban concesiones forestales maderables, ¿no?
Ahora todas estas concesiones forestales, de forestación, reforestación, castañeras, de conservación, ecoturismo y chiringa, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos los permisos y autorizaciones forestales, donde principalmente se desarrollan en los bosques de comunidades nativas y bosques locales, ¿no? La siguiente. En la figura podemos ver un análisis comparativo de concesiones forestales, permisos y autorizaciones supervisados. Cuando Sinfor estaba dentro del INRENA, o sea, antes de la creación del decreto legislativo que cree los Sinfor del 2008, se habían supervisado 173 concesiones en 4 años, ¿no? Ahora, en esta gestión, se ha aumentado el número de supervisiones y en 4 meses se han hecho 136 supervisiones, ¿no? Básicamente en los departamentos de la región amazónica, ¿no?, que les he mencionado hace un momento. Ahora el promedio de supervisiones por mes está más o menos en un promedio de 35 supervisiones y anteriormente el número de supervisiones por mes era 4, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, antes de darle el micro al ingeniero Franco Pinate, quisiera explicarles cómo se realiza una supervisión forestal, ¿no? Tiene una etapa primero de gabinete, donde se revisan todos los planes generales de manejo, los POAS, ¿no?, los planes operativos, y se hace una selección de los árboles a supervisar. En esta selección de los árboles a supervisar se escogen más o menos unos 20 a 30 árboles a supervisar dentro de la parcela de corte anual, ¿no? Una vez que se han seleccionado estos árboles, el supervisor contacta con el concesionario para hacer la supervisión. A veces hay que hacer recorridos largos, ¿no? Ir primero por ríos, ¿no? A veces hay inclusive concesiones que están bien alejadas, que hay que navegar 3 a 4 días por río, ¿no?, complicadas de llegar, ¿no? Entonces, ahí el supervisor con el concesionario evalúa los árboles a supervisar, ¿no? Por lo general, a veces no se encuentra los árboles a supervisar, ¿no? Entonces, ya cuando no se encuentran los árboles a supervisar, significa pues que el plan operativo anual es falso, ¿no? Entonces, el supervisor regresa a Lima y hace un informe, ¿no? Y luego de ese informe, si es que no se ha encontrado nada de los árboles a supervisar, se inicia un procedimiento administrativo único, ¿no?, que es una resolución donde se le notifica al concesionario para que él pueda hacer sus descargos, ¿no? Se le da un plazo adecuado para que él pueda hacer sus descargos y de acuerdo a esos descargos se evalúa, ¿no? Y al final, si es que el concesionario no logra demostrar de que lo que dicen los informes no es válido, entonces ahí ya se le caduca la concesión, ¿no? Bien, con esto voy a cederle ahora al ingeniero Franco Pinate para que hable sobre los beneficios de la tala legal en los bosques amazónicos, en las poblaciones amazónicas. Gracias. Bueno, vamos a continuar un poco para cumplir con los tiempos establecidos y empezamos hablando de lo que es justamente los beneficios de la tala legal. Antes de hablar de eso, vamos a centrarnos un poco en el tema, en lo que es la cadena productiva forestal. Como pueden ver ahí, tenemos un esquema, hemos tratado de elaborar un esquema de lo que es la cadena productiva, que empieza en el bosque.
Por lo general, en casi todos los casos son bosques naturales. Estos bosques brindan, por ejemplo, cuentan con especies comerciales, tienen una alta diversidad biológica, no solo en el tema maderable, sino en especies de fauna silvestre y flora no maderable también, y aparte también brinda servicios ambientales. En este caso, aquí es donde se otorgan las concesiones y permisos de aprovechamiento. Luego, la siguiente etapa en la cadena es el aprovechamiento forestal. Propiamente dicho, es justamente aquí donde se produce la tala, pero el tema de la tala, cuando es una tala legal, nos referimos a un aprovechamiento porque es una operación planificada. Ya luego vamos a hablar un poco más de ello. Aquí se realiza el tumbado y trozado de árboles dentro de las unidades de manejo que están dentro de las concesiones y permisos. Luego de tener las trozas, pasamos a una pequeña industria, que son los aserraderos, que se encuentran más cerca al bosque, que se encuentran en las regiones, y en este caso se hace el procesamiento de trozas y obtención de madera serrada. Luego de la obtención de esta madera serrada viene una etapa de transporte, donde se efectúa el desplazamiento de la madera serrada hacia las plantas de transformación y o depósitos de las grandes ciudades. Por lo general vienen a Lima, y hay también madera que sale por Iquitos. Luego de eso pasan a la industria, a una industria un poco más grande, que lo que hacen es habilitan la madera, le dan los últimos toques necesarios de acuerdo a algunas especificaciones de compradores, y bueno, se realiza esta transformación. También se preparan los empaques ya para la exportación, y en la última fase ya es el comercio. Por lo general, en el caso de las maderas más valiosas, es un comercio internacional y se produce la exportación de los lotes de madera serrada. Por lo general, lo que exportamos son madera serrada también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ok, vamos a lo que es la definición de la tala ilegal. La tala ilegal viene a ser la extracción de maderas comerciales bajo formas no autorizadas. Entonces, hablamos de un sistema de explotación no planificado dirigido hacia los recursos forestales, ¿no? Sin tomar en consideración ninguna operación previa ni ninguna consideración con el mismo bosque y los árboles. Siguiente, por favor. Ok, acá hay algunas generalidades de lo que es la tala ilegal. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que este es un negocio multimillonario que está presente en casi todas las clases de bosques que existen en el mundo, no solo en los bosques tropicales. Ocurre mayormente, sí, en países con altos índices de pobreza y bajos presupuestos para el control. Es un delito ecológico que tiene repercusiones económicas, sociales y ambientales. Genera una sobreoferta de madera barata, pues aquí no se pagan impuestos, no se está pagando ningún tipo de impuestos o de algunos pagos que se tienen que realizar al Estado, ¿no? Y hay una oferta de madera barata en un mercado negro, y esto afecta directamente a los que trabajan legalmente, que tienen que, tener en cuenta varios costos de la planificación de sus operaciones legales. En algunos casos convive con otros crímenes como corrupción de funcionarios públicos, terrorismo y tráfico de drogas. Impacta particularmente a los más pobres, que son los que se dedican a esta extracción como trabajadores, ¿no?, habilitados, y este es un medio de subsistencia a corto plazo, pues una vez que ya se acaben estas especies o se acaben las zonas, la operación termina, ¿no? De acuerdo a la OIT, la tala ilegal de maderas es considerado un trabajo forzoso, pues en algunos casos a los trabajadores los engañan con algunas promesas, algunos tratos medios turbios en los pagos, ¿no? Y al final tienen una especie de semi-esclavitud, ¿no? Y ya están condenados a estar en el bosque todo el tiempo o estar buscando más especies. Genera presión sobre las poblaciones de especies de fauna también, en el tema de lo que viene a ser los campamentos de extractores ilegales. Tienen la necesidad de conseguir comida y en este caso pues aumenta la presión entre las especies de fauna que existen en las zonas donde se arman estos campamentos. En el Perú tenemos aproximadamente 550 concesiones forestales maderables que equivalen a 7.1 millones de hectáreas,
y nuestro país, según algunas cifras, pierde 220 millones de dólares al año por la tala ilegal de especies selectivas como es el cedro y la caoba. Siguiente. Muy bien, veamos entonces cuáles son los beneficios, más bien, de lo que es la tala legal, la tala y el comercio legal de maderas. En el caso, digamos, en la categoría, en los beneficios ambientales, en la cadena, tenemos que se conserva el ecosistema en relación, todo esto está comparado en relación también a la tala ilegal, ¿no? Entonces, en este caso, la tala legal conserva el ecosistema, porque no altera mucho los procesos, trata de no alterar mucho los procesos ecológicos y lo que viene a ser la estructura del bosque inicial, ¿no? En el caso económico para el bosque, aumenta el valor económico del bosque, y en el caso social, mantiene los servicios del bosque como son la protección del suelo, de los cursos de agua, ¿no? Y la generación de oxígeno también. En el caso del aprovechamiento, la tala legal minimiza los impactos a otras especies, haciendo canas, planificando, dirigiendo la tala, y también minimiza el impacto hacia el suelo y ríos, teniendo cuidado de no tumbar cerca o dirigiéndose hacia cursos de ríos. En el caso económico, maximiza el rendimiento de la madera rolliza, pues al ser una operación planificada, se planifica que el corte de los árboles sea lo más bajo posible, dejando tocones de la menor altura posible. Y también, al ser planificado, pues se detecta dónde están todas las trozas tumbadas, porque a veces existe el caso de que, al no estar muy bien planificada la operación, algunos árboles que son aprovechables y que son tumbados, por el mismo tema de que estamos hablando de un bosque natural, no se llegan a ver por el encargado de hacer el desbosque de trozas, ¿no? Entonces ahí se está perdiendo un ingreso económico también importante. Bueno, en el caso social, la tala legal brinda seguridad y salud ocupacional. Se emplean, por ejemplo, equipos de seguridad, ¿no? Se brindan algunos beneficios a comparación de la tala ilegal que simplemente no contempla nada de estos temas, ¿no? En el caso de la pequeña industria, pues minimiza impactos, procesos más eficientes y genera un desarrollo local. Para el caso del transporte, pues se está produciendo un transporte de productos de origen legal y manejados. Hay un pago de derechos e impuestos y se genera empleo y beneficios. Para lo que es la industria más grande, se minimiza impactos también como en la pequeña industria, los procesos también son eficientes y se genera empleo y beneficios, pero ya no tanto a nivel local, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el comercio, los productos, en el caso ambiental, pues hay productos procedentes de bosques manejados, generan divisas en el caso económico y se generan empleos y beneficios. Como ven, hay una gran diferencia entre lo que es la tala ilegal, una simple tala ilegal, y lo que es, digamos, la tala o el aprovechamiento y manejo de bosques, ¿no? Podemos ver una gran serie de beneficios. Siguiente, por favor. Ok, los actores de la tala y comercio legal de maderas. En la parte económica tenemos a los compradores nacionales e internacionales, instituciones financieras y productores forestales. En la parte social tenemos las asociaciones de productores, asociaciones de comunidades nativas y ONGs. Y en la parte de los actores públicos están los diferentes ministerios como Agricultura, el Ministerio del Ambiente, Mincetur, Produce o Sinfor, los gobiernos regionales que han entrado ahora a tallar también en el tema, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Siguiente, por favor. Ok, mirando un poco el problema y mirando hacia el futuro, queríamos presentar unas propuestas de solución para el tema de lo que es el fortalecimiento, digamos, de la tala legal y el comercio legal de madera. Lo hemos dividido en tres aspectos: político, social y económico. En el caso de político, lo que necesitamos es una institucionalidad forestal un poco más definida y un poco más fuerte de acuerdo al potencial forestal del país. Necesitamos un respaldo
al sector forestal también, porque la experiencia nos dice que sin respaldo es muy difícil lograr concretar las metas. Tenemos la promoción de la certificación forestal voluntaria, que abre nuevos mercados. Tenemos sistemas de control preventivos, es lo que necesitamos más que reactivos. Políticas de consumo responsable de maderas, fortalecimiento de los procedimientos de aprobación de los planes de manejo y por ahí dice, la verdad no llego a leerlo, pero es, mejores condiciones laborales para los funcionarios de control, esto también es un tema importante. En el caso social, bueno, hay que ser todo un tema de educación ambiental, ¿no? Porque hay que cambiar muchas mentes en este tema, hay muchos actores y la cadena es bien grande. Difusión también es necesario, participación de la sociedad civil, como ya lo dije, talleres de intercambios de experiencias entre los diferentes actores, desarrollo de capacidades en comunidades nativas, alternativas para los extractores sin bosque, eso también es importante, y lo que dice ahí, si no lo llevo a leer, perdón. Sí, saneamiento físico y legal de comunidades nativas. En el caso económico, promoción e incentivos, acuerdos comerciales internacionales para las maderas y mayor participación dentro de los mercados internacionales ya existentes. Ok, muchas gracias. Agradecemos la exposición del ingeniero Hernán Gutiérrez y el señor Luis Pinate. A continuación tenemos al expositor de la Fiscalía de la Nación, el doctor Raúl de los Ríos, fiscal superior y coordinador de las Fiscalías del Ambiente. Muy buenas tardes, señora congresista, señores profesionales, miembros y funcionarios de la mesa. Vengo en representación de la doctora Gladys Echaíz, a quien le da fervorosos saludos y le agradece la invitación, igualmente a todas las instituciones que han convocado para esta reunión, un conversatorio. Me toca hablar del marco legal sobre tal ilegal y me preguntaba y reflexionaba ¿por qué limitarlo a un tema de tala ilegal? Podríamos señalar que la tala ilegal podría terminar simplemente en el Código Penal. ¿Dónde empieza la tala ilegal? ¿Puede empezar solamente con las normas que ya están mencionadas o puede empezar también con las normas que ya están publicadas? ¿Puede empezar también cuando una tala ilegal es alejada de principios ecosistémicos? ¿Dónde empieza la tala ilegal? ¿Necesariamente en una norma expresada en un marco forestal? ¿Qué pasa cuando las normas no son publicadas? Estas y otras preguntas me llegaban a una reflexión de cómo poder que la ciudadanía me pueda entender de que la tala ilegal no solamente es lo que está en el Código Penal. La siguiente. Si quiero hablar
de una implementación de transparencia del sector forestal para que todo sea con mayor claridad desde un marco jurídico, donde puedo entender, y ahí es donde yo quisiera explicarles que mi exposición va a estar ligada a un tema amplio jurídico de lo que es la transparencia, para entrar luego un poco a aspectos doctrinarios de lo que es el derecho penal forestal. Inclusive voy a tocar algunos aspectos de fenología, manejo silvicultural, porque también considero que la tala ilegal también podría empezar por ahí. La siguiente. ¿Dónde empieza el aspecto de lo que es la transparencia del sector forestal? Durante los últimos años, yo diría que hemos pasado, hay veces de lo oculto o de lo medio nebuloso de lo que es la transparencia forestal. Sin embargo, hay que reconocer que la transparencia del sector forestal ya está dado en la Constitución y son aquellos derechos que están garantizados con un rango constitucional y que se consideran esenciales para el sistema político y que la Constitución misma lo señala y están vinculados definitivamente a la dignidad humana. La siguiente. Estos derechos resultan de aplicación inmediata, están relacionados a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, al habeas data, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de la petición, a un habeas corpus, etcétera, y a solicitar información. Y estos resultan de aplicación inmediata. La siguiente. Estos derechos y libertades de ámbito público están expresados, por ejemplo, en un derecho a la información, a recibirla y a emitirla, con prohibición expresa de lo que es una censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra o dificultad en la cual un usuario solicita información. Un derecho de petición, es decir, de poder dirigirse a los poderes públicos y solicitar información en materia forestal. Derecho a la participación en asuntos públicos y de forma activa o pasiva. La siguiente. ¿Y dónde encontramos esto? Hablando desde un aspecto internacional, en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, en el principio 10, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, vamos a ponerle ahí en materia forestal, y de que disponga las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, etcétera, en materia forestal. La siguiente. Esto quiere decir que estas normas y conceptos me lo plantean en forma directa y tiene que haber un acceso a procesos de toma de decisión forestal, un derecho a saber a la materia forestal. Pero este derecho a saber es no solamente solicitar la información, sino educar a la población, a las comunidades nativas, a la ciudadanía, a los colegios, de qué cosa es la materia forestal. Es derecho a saber de dónde vive y cómo vive uno, no solamente por la información, sino por aspectos conceptuales y culturales. Obligación a la planificación por los actores involucrados, acceso a la información pública en la materia forestal y acceso a una justicia forestal. Es decir, el Estado debe implementar y facilitar y fomentar la participación ciudadana. La siguiente. ¿Y cuáles son estos niveles de participación forestal? 1, a la información forestal, a la consulta forestal, a la participación en la construcción de un consenso de discusiones y opciones, por ejemplo, lo que se viene haciendo frente a la ley y la política forestal, a la toma de decisiones de la ciudadanía. Para el Estado es el manejo de riesgos y también compartir las responsabilidades de un manejo educado y responsable del usuario del bosque, responsabilidad en la toma de decisiones e implementación por parte del Estado y del usuario, y lógicamente una autogestión y manejo autónomo de lo que es el asunto en cuestión en materia forestal. La siguiente. Esto me llega a un concepto, que es la justicia forestal. Justicia forestal, que es el trato justo y es el involucramiento significativo de todos los actores, sin consideración de raza, color, origen nacional o ingreso económico, con respecto al desarrollo, a su implementación y aplicación de las leyes regulares y políticas forestales. Todo esto dentro de un concepto amplio de lo que es la planificación forestal. Pero la siguiente, ¿pero dónde lo habíamos encontrado? Esto ya existía, no es nuevo, no se da con la Ley General del Ambiente en el 2005. Ya se hablaba en el Código del Ambiente en los recursos naturales en el año 1990, con la participación ciudadana. El Estado reconoce que es necesario integrar la ciudadanía en la toma de decisiones. El modelo actual de participación en materia forestal diría que aún falta por implementar. Debe existir un derecho
al veto de los proyectos de normas forestales alejadas de principios ambientales y ecosistémicos. La siguiente. Y ese mismo código lo señala en el decreto legislativo 613, en su artículo 6 dice: toda persona tiene derecho a participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional, local, relativas al medio ambiente y a los recursos naturales. La siguiente. Miren cuántos años han pasado, cerca de 20 años, y para el año 2005 nuevamente se repite con la Ley General del Ambiente, donde se mencionan los acápites de principio de sostenibilidad, principio de prevención, principio precautorio y principio de internalización de costos en materia forestal y ambiental. La siguiente. Y en el año 2009 yo diría que se implementa un poco el tema, gracias al MINAM, a un reglamento de transparencia y acceso a la información pública ambiental y participación y consulta en ciudadanía en asuntos ambientales. La siguiente. Esto está expresado en el texto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo, el 043-2003, en la cual se señalan todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas en la cual el principio de publicidad, por lo que toda información que posea el Estado se presume pública. La siguiente. El artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, también lo señala. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el de Evaluación de Impacto Ambiental, el del Sistema Nacional de Información Ambiental y el de que todas estas promueven la participación de los ciudadanos en procesos de toma de decisiones. La siguiente. En la misma Ley General del Ambiente, como dije, en la Ley 28611, en el artículo 1 y 2 del título preliminar. La siguiente. En el capítulo 4 también lo señala de la citada ley. La siguiente. En la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental precisa que la gestión ambiental se rige, entre otros principios, por la garantía del derecho de información ambiental y participación y concertación. La siguiente. Este es el marco legal, no lo voy a repetir, pero este es el resumen. ¿Y todo esto por qué? Porque lamentablemente se dio en el pasado, en lo que era ya la famosa institución del ex INRENA en el Perú, en la cual era encargada de la labor de las administraciones técnicas y definitivamente o habían pocos puestos de control o había poco personal o escaso presupuesto, escasos recursos destinados al control forestal en las regiones, una vasta superficie de bosques y escasa vigilancia policial, había una inestabilidad laboral en los funcionarios, riesgos de integridad física por amenazas de ilegales, ya han fallecido algunos, riesgos de integridad física por amenaza de ilegales, existen algunos servidores y o funcionarios de poca confianza, desprestigio del ex INRENA, algunos fiscales y policías coludidos con extractores ilegales, madereros que prefieren extraer en comunidades nativas que invertir en planes de manejo forestal, poca conciencia forestal de los peligros ecológicos y ambientales, falta de participación ciudadana, poca difusión de alcance de la ley forestal, planes generales de manejo, concesiones, comunidades nativas, solo en papel, ficticios, falsos, y una gran normatividad dispersa e ineficiente. En conclusión, nos encontramos aún con tema de incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre? Es la existencia de la evaluación, que para mí parte en el tema de la autorización del permiso, la misma que se otorga bajo principios de peligro y errores de apreciación en la norma. Esto, lógicamente, debo de señalar que hoy en día ya se hacen inspecciones oculares, pero lo cierto es que en aquella época había una gran incertidumbre en las evaluaciones. ¿Pero qué es lo forestal? ¿Qué es el bosque? Son actividades relativas al bosque, a los montes, que podría resumirse como la mejora del medio ambiente y bienes y servicios al sector forestal, como la planificación y proyección de reconstrucción y mantenimiento y mejora de infraestructuras forestales, parques, jardines, prevención y extinción de incendios, proyectos y estudios hidráulicos y hidrológicos, relativos también al tema de bosque, proyectos y estudios medioambientales de conservación de la naturaleza y gestión de flora y fauna silvestre, gestión de espacios naturales, llámese bosques, plantaciones, control y monitoreo de la producción forestal y aprovechamiento forestal, industria, transformación derivada de la madera y de productos forestales, proyectos de cálculo, construcción de estructuras, rendimientos, etcétera, todo relativo a la materia forestal. En resumen, la función principal es la de realizar, yo diría, y desarrollar soluciones técnicas a las necesidades del bosque, sociales, industriales, económicas, aprovechamiento, elaboración y transformación de productos forestales, infraestructuras específicas,
pero todo esto debe estar dentro de las políticas forestales que también se está construyendo. La siguiente. Pero no solamente esos aspectos a los que he mencionado, sino aspectos necesarios como es el tema de manejo silvicultural. Práctica principal, que es el aprovechamiento de la madera, la leña, pero también debe estar orientada a la conservación del medio ambiente, de la naturaleza, a la protección de las cuencas hidrográficas, al mantenimiento de los mismos bosques y de los servicios que esto conlleva. El manejo silvicultural dentro de un plan de manejo es muy importante. Si yo me alejo del manejo silvicultural, no estoy contribuyendo a la sostenibilidad del bosque. Eso también es ilegal. Elementos a considerar, por ejemplo, dentro de una política forestal está la planificación territorial, la gestión de recursos forestales, técnico-administrativo, una producción verdadera de lo que es el inventario maderable, servicios ambientales, lógicamente, y conservación, creación de fondos de financiamiento, fortalecimiento institucional nacional, regional y local, monitoreo y control en todas sus etapas de transparencia, educación y capacitación forestal. Todo esto encierra lo que es legal. Lo contrario es lo ilegal cuando yo hablo en el tema forestal, de lo que no existe. ¿Y qué elementos se pueden considerar dentro de una planificación forestal? El desplazamiento del centro de la gravedad, del proceso de planificación de materias de orden económico y comercial hasta consideraciones medioambientales y ecosistémicas. No solamente es el tema de tener en consideración un rendimiento, un tema económico, sino también temas medioambientales y ecosistémicos. Planificación forestal también sustentada por una mayor habilidad para medir y valorar las externalidades de los recursos forestales a nivel global, nacional, regional y local. Y cuando hablo de externalidades es que no solamente el Estado debe administrar riesgos, sino que debe ser trasladado al usuario. La incorporación de aspectos sociales, como es el tema de inclusión, consulta, participación e información. La comprensión y aceptación de que la mayoría de los factores que han incidido lamentablemente en el deterioro de los recursos naturales es la cultura migratoria y por otro lado un Estado que no reconoce la importancia de dicho recurso como tal, el saber manejarlo, de lo que significa la importancia en un bosque, en un territorio donde alcanza el 70%, 10% de bosques secos y 60% de bosques tropicales. La aceleración del proceso de globalización definitivamente lleva a una economía mundial, pero también exige a este país a una reestructuración de modelos institucionales. Los postulados enumerados a los que he hecho mención deben de estar dentro de lo que es una planificación forestal sustentable y solo podrá materializarse en la medida de que un objetivo aún más amplio, como es la del desarrollo global sustentable del país, donde el tema forestal sea incluido verdaderamente en una economía dentro del país. Y al final, la siguiente, yo diría, ¿pero qué se debe informar? ¿Qué cosa debe estar en las páginas web de los Infor o de la Dirección de Control Forestal o del futuro Viceministerio Forestal o de lo que se crea colocar en un acceso a la información? Podrá ser la política interna de acceso a la información, las adecuaciones de los TUPAS, los costos y cartillas de solicitud de información, funcionarios responsables de la información forestal, el portal de transparencia forestal, la política de alineamientos de una visión, misión de lo que se quiere hacer, el Plan Nacional del Ordenamiento Territorial, Estrategia Nacional Biológica, el Plan Nacional de Reforestación, el Convenio CITE, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Inventario Nacional de los Recursos Forestales, Áreas Naturales Protegidas, Mapa de Áreas vedadas forestales, aserraderos y depósitos, registro de rendimiento, bosque de producción permanente, registro de comunidades nativas, catastro de tierras rurales, ecosistemas frágiles por región, transportes acuáticos y terrestres autorizados para el transporte forestal, mapa de concesiones y permisos, ubicación de administraciones técnicas, información presupuestaria, información cartográfica, cursos de capacitación, registro de profesionales hábiles, registro de exportadores, buzón de quejas, vocabulario forestal, investigaciones científicas. Pequeñas cosas que la ciudadanía debe saber de lo que cosa es la materia forestal y qué cosa debe publicarse. Principios del derecho que para mí terminan ahí en un principio de legalidad, de transparencia administrativa, de principio de igualdad, de publicidad, de democracia. La siguiente. Ejemplo de esto es la veeduría forestal en Ucayali. La siguiente. Y recién yo diría que podría empezar con la exposición a la cual ustedes me han invitado, pero creía conveniente señalar qué cosa es lo legal, y para eso tenía que exponerles para que me puedan entender. Partir de esa manera. El marco jurídico legal sobre tal ilegal lo encontramos en
un índice jurídico, una ubicación de delitos forestales, un concepto de delito que es necesario conocerlo, el tema penal, el procedimiento administrativo sancionador y qué cosa es el artículo 149 de autoridad competente. La siguiente. Pero resulta que también de eso genérico vamos a terminar en convenios y tratados internacionales, en la Constitución Política, en el Decreto Legislativo 052, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Ley General del Medio Ambiente, que es la Ley Marco, normas forestales, incluidas las normas técnicas, Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, transferencia de funciones regionales y locales y normas administrativas, la del sector forestal. Es decir, existe un gran volumen de normas. La siguiente. El marco jurídico internacional, están todos los convenios internacionales a que he hecho mención, el comercio internacional de especies amenazadas y fauna silvestre, el convenio para la conservación de manejo y vicuña, marco de Naciones Unidas sobre diversidad biológica, el convenio internacional de maderas tropicales, convenio de Viena para la protección de capa de ozono, convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, convención de las Naciones Unidas sobre lucha contra la desertificación y países afectados por sequías, protocolo de Kioto. Cada una de estas normas está aprobada en forma interna por un marco jurídico nacional. La siguiente. El marco jurídico de implicancia penal, como dije, está el Código Penal. Podemos pasarla, no la voy a repetir. El marco jurídico ambiental, que la Ley General del Ambiente, la Ley del Ministerio del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Decreto Legislativo 1078, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la aprobación del reglamento de la Ley Marco, la siguiente, y el marco jurídico administrativo, la 2744, que se aplica en forma supletoria, la Ley del Proceso de Contencioso Administrativo, la Ley 2584, su modificatoria, la Ley del Silencio Administrativo, la Ley de Derechos de Participación y Control, la de Transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el reglamento de la Ley de Transparencia, la siguiente, y un marco jurídico, regionalización y transferencia de funciones. ¿Por qué es necesario conocerlo? Para saber quién es quién comete el delito. La siguiente. El marco jurídico forestal, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Forestal, la Ley de Creación de los INFOR, la de Áreas Naturales Protegidas, las medidas de protección del patrimonio de áreas naturales protegidas, la Ley de Promoción e Inversión de la Amazonía, la de la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Diversidad Biológica, la Ley de Inversión Privada, la Ley Forestal vigente aún, su reglamento, y la de categorización de CITES. Las siguientes. Otras normas técnicas forestales relacionadas al manejo forestal, que algunas siguen vigentes y relacionadas estrictamente a lo que es extracción. La Directiva 17 de autorización de volumen de madera, modificada, que en el fondo es la misma. La Resolución Jefatural 129 con informe técnico legal, la Resolución Jefatural 160 sobre zafras excepcionales con silencio administrativo, sobre lineamientos para elaborar un PGM, sobre extracciones de 3 modalidades para comunidades nativas, sobre resolución jefaturales CAOA-CITES, otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en propiedad privada, el artículo 109, el reglamento de la ley forestal, el decreto supremo 011, y cada una de estas normas están relacionadas estrictamente a lo que es extracción pura. La siguiente. Todas estas normas de extracción tienen una forma por las cuales yo las menciono. No menciono las 400, sino analizo las principales. Y esto las voy a encerrar excepto de lo que es el derecho forestal, que es una rama del derecho ambiental, es un conjunto de disposiciones y normas que me regulan o me prohíben actos humanos referidos al bosque para buscar un equilibrio de sostenibilidad del recurso y el desarrollo sostenible. Los abogados presentes no creo que hayan llevado derecho forestal, en todo caso derecho agrario, pero estos son ya cursos y especialidades que ya se enseñan en otros países. La siguiente. En la Universidad Agraria de La Molina creo que se estudia política y legislación, más no el derecho forestal, que ya debería impartirse en las universidades y cátedras de derecho. La siguiente, por favor. Este concepto, ¿de dónde viene un poquito el tema de integridad y de autorización? Yo lo encierro en lo que se llama, en la autorización, la anterior, ahí, en la autorización forestal administrativa integrada. ¿Qué cosa es? Es la compatibilización entre los intereses del empresario, del usuario, del concesionario, no puede ser una persona natural y el Estado, y la que se realiza a través de una apreciación, valoración de documentos que con carácter previo y comprobado lo debe realizar la administración pública o la región, utilizando un conjunto de normas interdisciplinarias.
Eso es lo que yo llamo autorización forestal administrativa integrada, no aplicar el silencio administrativo y otorgar un bosque a ciegas. Esto lo encuentro en la Constitución Política también y lo sustento, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo. Al tema de recursos naturales, que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. En el 67 el Estado determina la política nacional del ambiente, en este caso también la política forestal del Ministerio de Agricultura. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica, pero lógicamente con normas, con principios ecosistémicos de manejo. El Estado promueve el desarrollo sostenible en la Amazonía con una legislación adecuada. La siguiente. Esto lo encontramos en la misma Ley General del Ambiente y como marco, norma ordenadora, también estaba en forma indirecta y directa en el Código Medio Ambiente hace 20 años. Señala que es la gestión ambiental del Perú y se establece a través de principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio de un derecho a un ambiente saludable y equilibrio adecuado. El cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, incluido el bosque. La siguiente. El tema de internalización de costos. Toda persona natural o jurídica, pública o privada debe asumir el costo de los riesgos y daños que genera el ambiente. Es decir, esto está establecido en el TUPA, a la hora que se va a hacer cualquier trámite relativo a temas de bosques. La siguiente. Debe reconocerse que el patrimonio de la nación. Artículo 5. Los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación. Su protección y conservación puede ser invocados como causa de necesidad. Su carácter de orden público de las normas ambientales, incluido el tema forestal, por favor. Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de conservación y la diversidad biológica y los demás recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas. Y por ahí empieza un poco ya el tema de la ilegalidad. ¿Qué pasa si yo construyo normas técnicas alejadas de estos principios? ¿Podrían ser considerados actos nulos? Es una reflexión. Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios, el tema de los planes generales de manejos y los POAS están puestos en esta norma. ¿Cuáles son las medidas de gestión de los recursos naturales? Muy importante tener en cuenta. Para la gestión de los recursos naturales forestales, cada autoridad responsable tome en cuenta, según medidas convenga, las siguientes medidas. Planificación en el tema forestal, ordenamiento y zonificación en la materia forestal, inventario y valorización en materia forestal, sistematización de la información en materia forestal, investigación científica y tecnológica en materia forestal, participación ciudadana. Lo pongo como una duda de los últimos 20 años o 18 años de cómo se entregaron los recursos. Y un enfoque ecosistémico a la hora de construir estos planes generales de manejo. La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso de cada especie, de cada individuo, y la protección de los recursos naturales, identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a seres humanos y organismos vivos. Es decir, debo tener y manejar conceptos de lo que es el bosque, no simplemente quedar en un tema extractivista. Toda persona natural o jurídica está sometida a las acciones que determina la autoridad ambiental, la siguiente, y del régimen de fiscalización. Cada institución debe tener su propio órgano de control. Toda persona natural o jurídica que genere impactos ambientales significativos está sometida a acciones de fiscalización y control ambiental en lo que determina la autoridad ambiental nacional y las demás autoridades competentes, el sector forestal. La siguiente. Tienen que realizarse inspecciones, vigilancia y monitoreo ambiental, vigilancia de ciudadana, por ejemplo, crear el tema de participación y veedurías, la siguiente. El tema de responsabilidad civil y penal a que hubiera derivar, la siguiente. Todos estos conceptos los vamos a encontrar dentro de lo que es el derecho sancionador, las eximentes, las atenuantes y las faltas y delitos, la siguiente. Y también lo vamos a encontrar a estos delitos forestales que son delitos de peligro. Nos interesa el daño, los bienes jurídicos, la investigación criminal forestal, la probabilidad y la producción del resultado y su carácter dañoso o lesivo en el tema forestal, la siguiente. Lo encontramos también en el concepto de lo que es peligros, el delito concreto y abstracto, es el resultado típico o la acción típicamente peligrosa o peligrosa que se pudiese dar en el tema forestal, la siguiente.
Y dos delitos importantes relacionados también en forma indirecta al tema forestal, y está relacionado a los funcionarios. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúse o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Y el artículo 407, el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito. La siguiente. ¿Cuáles son estas características del derecho penal forestal? Primero, que es una protección restringida, por cuanto los delitos forestales parten de un concepto muy limitado, y es que se traslada a una opinión técnica fundamentada en materia forestal y requiere de informes técnicos forestales. La protección subsidiaria, lógicamente porque esta es una ley penal en blanco, y requieren de normas adicionales que vienen a ser las que están en un conjunto en la Administración Técnica de Control Forestal o las que están en el OSINFOR. Y es una tutela preventiva de corte preventivo. La siguiente es la ley penal en blanco, el derecho penal forestal al que ya he coludido, he señalado. El otro tema es el de errores y fraudes, y expresados en la conducta del infractor o también de un servidor público o de un funcionario, respecto a la aplicación de principios y manejos y de sostenibilidad en la elaboración de normas. Puede haber omisión propia, impropia, comisión dolosa, intencional, culposa, consciente, inconsciente. O podríamos elaborar una teoría de lo que es la fraude forestal, que es la corrupción de los principios, la sumatoria de lo que es el monopolio en las funciones, la discrecionalidad en el exceso en el cargo y la no transparencia en las aprobaciones. La siguiente. Y también se puede dar en el crimen organizado, como ya se ha ido dando. Procuraría, la siguiente. Hace pocos años aparecieron esto, en febrero del 2008, Procuraría evalúa denunciar a 41 funcionarios del ex INRENA a empresarios. La siguiente. O desde el 2005 hay 492 funcionarios procesados por tráfico de madera. La siguiente. Intendente del ex INRENA entregó selva virgen para reforestar. Hay muchas formas de señalar este tema de ilegalidad. La siguiente. Delitos ambientales. La siguiente. Delitos de contaminación. No, nos vamos al capítulo 2. Delitos contra los recursos naturales. Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, vamos a hacer solamente la enumeración. Depredación de flora y fauna silvestre protegida, formas agravadas, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales, obstrucción del procedimiento, formas agravadas, autorización de la actividad contraria a planes o usos previstos por la ley, alteración del ambiente o paisaje. La siguiente. Responsabilidad funcional por información falsa, responsabilidad del funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas, medidas cautelares que las puede solicitar la misma administración técnica o el fiscal, la exclusión de reducción de penas y disposiciones complementarias. En el 308 vamos a encontrar y vamos a ubicarnos básicamente en lo que es el verbo, tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, el que adquiere, el que vende, el que transforma, el que almacena, el que importa, el que exporta, el que reexporta productos o especies de flora y fauna no maderables o fauna silvestre protegida. La siguiente. Por lo general, las infracciones más genéricas que se ha identificado al Ministerio Público son la falsificación, alteración, uso indebido de marcas, las extracciones forestales sin autorización, la tala de aprovechamiento de transformación y transportes, flores declarada en veda, bosques naturales declarados en veda, extracción de productos forestales en volúmenes superiores, la adquisición de transferenciación de productos forestales extraídos ilegalmente, la remisión de información con carácter de declaración jurada falsa. En cuanto a lo que es la depredación de flora y fauna silvestre protegida, el que caza, captura, colecta, extrae o posee productos raíces o especímenes de especies de flora y fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin contar la concesión, permiso, licencia, autorización u otra modalidad. La siguiente. Tráfico ilegal de recursos genéticos. La siguiente. Formas agravadas, subieron la pena hasta 7 años. Y esto es cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, materia del ilícito penal, provienen de áreas naturales protegidas, cuando los especímenes, productos o recursos genéticos, materia del ilícito penal, provienen de las reservas intangibles, cuando es un funcionario o servidor público que omitiendo funciones autoriza, aprueba o permite la realización de estos hechos, o mediante el uso de armas y explosivos o sustancias tóxicas. Delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 ni mayor de 6 años, con prestación de servicios comunitarios, el que dice sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente. Vamos a estos verbos: destruye,
quema, daña, tala todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas que sean naturales o plantaciones. No señala qué especie, por favor. Generalmente se confunde con chihuahuaco, cumala, estoraque, bertoleta, etcétera. Lo que se señala es el bosque, lo que se protege es la integridad y la estructura del bosque. ¿Pero qué es el bosque? Y esto es importante reconocer y conocer qué cosa es el bosque. Es toda aquella superficie de tierra en donde sean creciendo asociaciones vegetales, predominantemente árboles de diferentes tamaños. Existe una variabilidad como el clima, la luz solar, lluvia, suelo y elevación, y que determina unas características propias de este bosque. Pero sobre todo es necesario conocer la siguiente: los sistemas de reproducción de las especies, sobre todo los factores como el periodo de floración, fructificación, la polinización de los vectores, los dispersantes de semilla, tipo de germinación o la tolerancia a la sombra, son parte también de la información necesaria que protege al bosque. Y eso también debe tenerse en cuenta, que eso también se atenta cuando se destruye o se quema o se cambia de uso de la tierra. Es necesario conocer la fenología, la floración y el plan de manejo forestal, lógicamente, que este sea la polinización, la dispersión de semillas, la germinación, todos los requerimientos de luz y nutrientes, respuestas de competencia, la regeneración natural. Todos estos conceptos, que no simplemente los enumero, son necesarios para proteger el bosque. Y repito, el cambio de uso atenta contra estas características o fenómenos que ocurren dentro del bosque, y esto es hablar de vida. Nos pasamos al tráfico ilegal de productos forestales maderables, el que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta, reexporta productos o especies forestales maderables. El que adquiere, almacena, aserraderos y depósitos, transforma, transporta, aéreo, acuático y forestales. Sobre esto ya tenemos delitos identificados. Producto de la siguiente, en el tema de bosques, y producto de todo lo que hasta la fecha hemos podido identificar, muchas modalidades presentadas durante el tráfico de extracción forestal. A la fecha podríamos enumerar entre 20 o 21 modalidades de tal ilegal. La primera, que es realizar las evaluaciones de los PGMs y POAs bajo la modalidad de aprobaciones automáticas, es decir, bajo un silencio administrativo positivo, es decir, no hay ingreso al bosque. La segunda, se realiza la aprobación del POA por parte de los servidores públicos técnicos forestales con la realización de una inspección ocular falsa, con especies forestales puestas a la imaginación, es decir, existe un acta, pero esta es falsa. Tercera, se presenta el POA para su aprobación y el expediente propuesto es verdadero. Existen los individuos, las especies forestales, pero este es negociado con los servidores del ex INRENA, creando especies forestales y volúmenes que nunca existieron, los plantan. Adicionalmente, y se negocia la guía de transporte forestal. La siguiente, cuarta, se presenta el POA para su aprobación y el expediente propuesto es verdadero. Incluso se hace inspecciones oculares antes de la aprobación para luego ubicar en el bosque las especies en pie sin manejo. Ocurre cuando las especies son de poco valor y lo que hago es negociar las guías de transporte forestales. Quinto, falsificación de las guías de transporte forestales. Sexta, utilización de los saldos y volúmenes, los nodos, en la cual se ubican dentro de las administraciones técnicas de control forestal, es decir, se varía de noche o de día también, y al día siguiente aparece otra vez el mismo volumen. Séptima, de la transformación. El producto forestal que llega a los aserraderos y depósitos legales son recibidos y transformados por estos establecimientos, pero muchas veces no se registra la guía de transportes forestales, mucho menos la lista de trozas y el libro de operaciones. Lamentablemente tampoco el Ministerio no evalúa el estudio de impacto ambiental y no tiene procedimiento administrativo sancionador. Octavo, el producto forestal que llega a los aserraderos sin licencia municipal, sin permiso del sector industria y sin reconocimiento de la Administración Técnica de Control Forestal, y no está inscrita en la SUNAT, y se repiten los mismos hechos que la séptima. Noveno, acuerdos en las garitas de control que están a cargo de las Administraciones Técnicas de Control Forestal para realizar el control de transporte forestal. Décima, transporte forestal con el 50 o 30% de la carga falsa. Décima primera, respecto a la intervención, una vez intervenida se inicia el procedimiento sancionador y este producto forestal es entregado en última instancia por la jefatura del ex INRENA luego de 6 meses de silencios bajo supuestos ilegales y contrarios a principios generales. Esto nunca fue publicado en las páginas. Décimo segunda, se realizan las intervenciones y el usuario señala que tiene todos los documentos oficiales y que su operación comercial fue de buena fe. La madera es del Estado.
Es como canibalizar un carro y al que el comprador le digo que lo compraste de buena fe. La siguiente, 13ª, muchas veces se puede dar el caso de normas extraordinarias, lamentablemente publicadas en el diario oficial, en la cual señala, movilícese por única vez. Que yo sepa, el tema forestal y el manejo forestal se hace dentro de normas. Si estos salen por delitos forestales y delitos, ¿se puede cambiar una norma? ¿Se puede dejar de investigar? Los delitos deben de denunciarse. 14ª, interpretación del artículo 363, literal R, la correspondiente sanción establecida en el artículo 369, lo que se hace es simplemente, aparece un día o 2 días después la guía de transporte forestal luego de la intervención, pero se llega a entregar la madera. 15ª, una vez ingresada a los aserraderos sin la documentación correspondiente, este sufre su transformación primaria y secundaria. Se venden muebles, pero el origen de la madera es ilegal. 16ª, muchas veces los concesionarios y los taladores ilegales efectúan caminos, trochas, cambios de uso de suelo forestal. En este caso, narcotráfico y la minería artesanal ilegal. 17ª, relativa a la veda forestal. Sobre esto ya debe estar ya saliendo un pronunciamiento de la Contraloría. 18ª, lo otro es la famosa colocación de declaraciones juradas. Ejemplo, este es el caso de la resolución ministerial 192-2009 AG, en la cual se le faculta a las administraciones técnica y forestal de Iquitos, Contamana y Requena. Luego de las investigaciones, 12 de las concesiones eran ilegales con declaraciones juradas. 19ª, se desprende del famoso artículo 379, infracciones de terrenos, infracciones en materia forestal, pero esto se llama autotala. Y aquí, a mi amigo, a quien preside ahí la mesa, en la cual yo dudo, si es que no se llegan a implementar el cupo de la caoba, el trabajo hecho por el doctor Lombardi, si no se continúa con estas investigaciones, porque estos son inventarios de aproximaciones, si no se implementa el cupo, el manejo silvicultural, para mí la tala es ilegal. 21ª, en la última modalidad que se viene aplicando, el norma indirecta está relacionada a las intervenciones por el Poder Judicial. Muchas veces el Poder Judicial entrega madera, a pesar de inspecciones oculares de donde no se ha aplicado y no hay bosque. Conclusiones: hacer aparecer un acto verdadero cuando el acto que en realidad no se llevó a cabo, hacer aparecer como intervenido en una actuación a persona que no se ha ocurrido, atribuir a las personas que han intervenido en un acto de declaraciones que nunca emitieron, faltar a la verdad en la narración de los hechos o en la descripción de circunstancias, certificar o convalidar hechos falsos, expedir copia de documento falso material o ideológicamente, expedir copias o certificaciones de documentos inexistentes, manifestar en las copias expedidas hechos diversos en las que cual contiene el verdadero original o incluso la realidad. La siguiente. Luego viene un tema de obstrucción del procedimiento, que son para las personas que obstruyen el procedimiento, las formas agravadas, y ahí sí se va a 8 años, interesante. La siguiente, conjunto de normas agravadas, digamos, el tema de asociación ilícita, el tema de abuso de autoridad, el tema de omisión y rehusamiento y demora de actos funcionales. La siguiente, el tema de alteración y paisaje, esto todavía tiene que manejarse con mucho cuidado. El tema de responsabilidad funcional e información falsa es un tema ya de responsabilidad de los funcionarios en otorgamiento ilegal de derechos, responsabilidad de los representantes legales, tanto del titular de la concesión, responsabilidad por información falsa contenida en informes, no estaba tipificado, ahora ya está tipificado, medidas cautelares que deben de ser solicitadas por la administración técnica, por el procurador, por el mismo fiscal, exclusión o reducción de penas. El que encontrándose en una investigación fiscal a cargo del Ministerio Público en el desarrollo de un proceso penal, veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito ambiental, podrá ser beneficiado en la sentencia con reducción de pena, tratándose de autores y con una exclusión de la misma para los participantes. Si leemos detenidamente, lo deja a criterio del juez, no señala de cuánto es el tema de reducción. Pero también te dice condiciones: evitar la comisión del delito ambiental en la que interviene. El delito ya se cometió. Promover el esclarecimiento del delito. ¿Cuánto merece por un tema de esclarecimiento para que pueda declarar el señor? La captura del autor y autores, dependiendo de la gravedad. Pero no me dice en cuánto es la reducción de la pena. La siguiente. Todos estos delitos requieren de una opinión técnica fundamentada que debe ser dada
en caso de delito infragante dentro de las 24 horas por el sector correspondiente. La siguiente. Esto está sujeto a un reglamento, que es el Decreto Supremo 004/2009 del MINAM. Están todos los elementos. Por ejemplo, están la siguiente: los antecedentes, la base legal, el análisis de los hechos precisando la relación causal entre estos y el supuesto ilícito, análisis de la base legal aplicable, sus alcances, efectos, opinión ilustrativa y conclusiones. No me señala lo que es la valoración del bosque, la valoración de la pérdida. Esto es muy importante para la reparación civil. La siguiente. Algunos criterios de valoración que se podrían emplear por el administrador o por el ingeniero encargado: la edad del vuelo, el valor de la hectárea, el turno de vuelo, el costo actual de repoblación, el costo real de regeneración, precio medio del metro cúbico, precio medio del metro cúbico por madera tabloneada, precio medio del metro cúbico de madera apta para transformación, volúmenes maderables que produce una hectárea en turno, área dañada por tala y roce. Esto es importante, estos conceptos, que el técnico que lo evalúe maneje estos conceptos. La siguiente. La pregunta es suficiente 69 puestos de control, 79? ¿Cuántos son necesarios? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuántas oficinas de OSINFOR? ¿Cuántas regiones? ¿Cómo deben de estar implementadas? Esta es una reflexión que dejo. La siguiente. ¿Qué tipo de enfoque de prevención deseamos en el Perú para la fiscalización y supervisión forestal, en la cual no se incorporen principios de prevención, o una prevención débil, una prevención fuerte o una prevención sostenible o de conservación? Cada una son conceptos en la cual podemos ubicarnos dónde queremos trabajar en la materia de fiscalización. La siguiente. El derecho forestal termina en principios de prevención, de precautoriedad y de transparencia y un control previo. La siguiente. Quiero señalar, y estoy totalmente de acuerdo en que debe de prevalecer sí a la conservación, pero una conservación de los procesos ecológicos, la de preservar la diversidad biológica y un acceso a los recursos naturales. También quiero señalar que el Código Penal señala en su primer artículo que este código tiene por objeto la prevención, la siguiente, que este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Raúl de los Ríos, fiscal superior y coordinador de la Fiscalía del Ambiente. A continuación tenemos al coronel PNP Carlos Remy Remis, jefe de la División de Protección del Ambiente. Señora doctora Marta Acosta Zárate, congresista de la República, señor general César Furme Paredes, general director de la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente, señor doctor Raúl, representante de nuestro director general de la Policía Nacional del Perú, señor doctor Raúl de los Ríos, señores funcionarios, invitados a este quinto conversatorio, señoras y señores. El que les habla es el coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos Remy Remis. Me desempeño como jefe de la División de Protección del Ambiente. Quiero decirles que la Policía Nacional del Perú cuenta con una gran dirección de turismo y protección del ambiente. Esta gran dirección, como su nombre lo dice, posee dos grandes divisiones. Una especialmente en turismo y la otra especialmente en protección del ambiente. Después de muchos años que esta dirección sea sistémica y cuya dependencia orgánica de todas las subunidades que se encuentran enclavadas a lo largo de nuestro país ya pasen a depender de esta gran dirección, lo cual va a traer por consiguiente que exista unidad de criterio y que todos los recursos, tanto humanos y logísticos, sean empleados netamente para tal fin. El tema que nos toca presentar es medidas y acciones que se adoptan contra la tala ilegal. Por favor.
Una pequeña introducción. Quiero decirles que el territorio peruano posee 76 millones de hectáreas de bosques que purifican el ambiente, protegiéndolo de la contaminación existente a consecuencia de las diversas actividades que desarrolla el hombre, como la tala indiscriminada de recursos maderables en los bosques a nivel nacional, cuyo efecto conlleva a la deforestación y desertificación de los mismos. La Policía Nacional, para poder cumplir dentro de sus objetivos con este tema, necesitamos una base legal. Esta base legal, para empezar, tenemos la Constitución Política del Perú. Luego, dentro de la Constitución Política del Perú, existen en su título tercero, ¿no?, en lo referente al medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, el artículo 166 de nuestra Constitución indica que la Policía Nacional del Perú tiene como finalidad fundamental prevenir, investigar y combatir la delincuencia. En este caso, la unidad policial encargada del tema, como les vuelvo a decir, es la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente. Asimismo, pues, seguimos lo que indica nuestro Código Penal, el Decreto Legislativo 635, en su título tercero, que es los delitos ambientales, delitos contra los recursos naturales en los artículos del 308 al 310, la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y un decreto supremo, el 014, que es la reglamentación de la Ley Forestal. Nuestra misión. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como responsables del tema que estamos tratando? Esta División de Protección del Ambiente se encarga de planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar actividades referidas a la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente, investigando y denunciando los delitos e infracciones en materia ambiental. Adelante. ¿Qué medidas y acciones toma nuestra Policía Nacional a través nuestra? La Policía Nacional, a través de la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente, mediante un patrullaje motorizado, terrestre y desplazamiento fluvial, acciones de inteligencia y puestos de control territorial, ejecutan operaciones policiales a nivel nacional orientados a prevenir, investigar y combatir la tala y comercialización ilegal de especies forestales en coordinación con las diferentes direcciones territoriales. Nosotros llamamos a las diferentes direcciones territoriales policialmente, por decirle un ejemplo, la región policial, la 10ª región policial, lo que corresponde Cusco y Madre de Dios. Quiero hacer un paréntesis en este tema, que efectivamente todos conocemos la violencia política que hemos vivido durante 20 años. Antiguamente la Policía Nacional contaba con unidades forestales a nivel nacional debidamente implementadas, con personal adecuado, equipos, tanto recursos humanos como logísticos, todo cumplía un papel. Pero estos 20 años que sufrimos de esta violencia, el terrorismo, hicieron que estos puestos sistemáticamente vengan siendo atacados, y por la lejanía y por la soledad en que se encontraban estos puestos, se vieron con la obligación de replegar ciertos puestos para dar también seguridad, pero sin olvidar el control y la supervisión que se tenía ante los transportes de estos recursos, ¿no? Hoy en día se ha vuelto a reactivar esta situación. Hay un interés por parte de nosotros en querer fortalecer esta gran dirección con la finalidad, pues, de que podamos nosotros ejecutar todas nuestras operaciones policiales referentes al tema, pues, con el personal, los recursos suficientes. A Dios gracias, también contamos con instituciones privadas y públicas en el cual existen unas relaciones permanentes y ya se están tratando algunos asuntos sobre lo que es implementaciones, lo que es instrucción y una serie de cosas que va a venir en beneficio de todo. Para mí, la tala ilegal de árboles, de bosques,
es una amenaza emergente. Es tan igual como el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque esa tala no solamente perjudica al que vive en ese ambiente, en ese espacio, sino a todo el mundo. Entonces, señores, desde mi punto de vista, creo que esta amenaza emergente, si no es tratada a tiempo, vamos a seguir depredándose y al final las consecuencias es para todo el planeta. Luego, para la ejecución de estos operativos policiales, nosotros contamos con un plan de operaciones que lo llamamos Flora 2010. Permanentemente, como les vuelvo a decir, existen cursos de capacitación en materia de protección ambiental, lo que referente a la tala ilegal. Hoy en día, gracias a esta sistematización de nuestra unidad, personal de otras regiones policiales van a llegar acá a nuestra capital con la finalidad de ser instruidos, así como nosotros, un grupo de instructores, podrán salir a los lugares más inhóspitos donde se pueda instruir a nuestro personal. Adelante. Los operativos policiales se ejecutan en diferentes puntos estratégicos del territorio de la República, fundamentalmente donde convergen las diferentes rutas de la red nacional de carreteras. ¿Qué cosa es lo que hace el policía en el sitio más alejado de nuestro país haciendo este control? Ellos, al momento de verificar, de observar que un vehículo se encuentra transportando estas maderas, primero se le solicita una guía de transporte forestal. En caso haya problemas, algo dudoso, que no poseen estas guías de transporte, no están debidamente acreditados, el transporte son conducidos a la dependencia policial y se procede en coordinación con otras autoridades que posteriormente le voy a indicar, a realizar todo el procedimiento para la inmovilización de la madera. También se combate ahí el transporte de madera en excesos o lo autorizado en guía del transporte forestal. ¿Qué es lo que pasa? Si una guía dice 20.000 pies, pues ellos traen 30.000, ¿no? O si dicen de una determinada especie, pues traen otra especie. O si dicen de una sola especie, pero dentro de esa especie se encuentra camuflado maderas que están prohibidas. También se detectan las vías de transportes adulteradas, ¿no? Y también se intervienen los delitos que son tipificados por nuestro Código Penal e infracciones al reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Regresa, por favor. De igual manera se llevan operaciones policiales en diferentes centros de acopio, donde los productos maderables a nivel nacional llegan hasta ese punto con esa documentación, no con la documentación, y tenemos nosotros pues que hacer una coordinación, es una serie de situaciones para ver si efectivamente esa madera, su transporte, si su ubicación donde se encuentra, pues es legal, ¿no? Para la ejecución de estas operaciones policiales existe una coordinación permanente con los señores del Ministerio Público. Los señores del Ministerio Público, mediante las fiscalías especializadas en materia ambiental, acuden a los lugares donde nosotros los convocamos, pero previamente, salvo que haya una flagrancia, pero previamente cuando se van a hacer estas visitas programadas, el Ministerio Público participa de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura. Estos tres entes, previas coordinaciones, previa estrategia que se traza en el momento, pues proceden a realizar las intervenciones y hacer la verificación de estos productos. Adelante. ¿Quiénes son los actores responsables de la tala y comercio ilegal? Los malos concesionarios, quienes explotan ilegalmente en áreas no autorizadas para obtener volumen y por ende el blanqueo de los productos maderables, grupos de pequeños extractores en zonas de recursos forestales, financistas que habilitan dinero, víveres y enseres
a los pequeños extractores ilegales, empresas exportadoras que facilitan recursos económicos, funcionarios corruptos que emiten documentación fraudulenta. Adelante. Modalidades de la tala ilegal. Provocación de incendios forestales, falsificación, alteración o uso indebido de documentos o marcas que impidan la correcta fiscalización de los productos forestales, invasión o usurpación de las tierras que integran el patrimonio forestal nacional, extracción forestal sin autorización o fuera del área autorizada, transporte de productos maderables en vehículos de diferentes modalidades, excesos camuflados dentro de la carga de frutas, procedente de los lugares de extracción donde se produce la tala ilegal. Adelante. Tala, aprovechamiento, transformación, comercialización y transportes de productos maderables en veda o provenientes de bosques naturales protegidos. Tala de árboles en regeneración, los marcados para realizar estudios como semilleros y aquellos que no reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización, intermediarios o testaferros que obtienen concesiones forestales. Adelante. ¿Qué es lo que se solicita? ¿Qué es lo que deben contar aquellos que trasladan? O sea que el policía que está en el puesto debe solicitar. Bueno, ellos deben contar con una autorización de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Los productos maderables de cada especie deberá contar con una guía de transporte forestal indicando la cantidad, especie, corte, lugares de procedencia y destino, propietario, datos del conductor y vehículos donde se realiza el transporte. La licencia de funcionamiento municipal, documentos de identidad de los empleados y o propietarios. Adelante. ¿Cuáles son el procedimiento que se adopta cuando llega el policía o cuando tenemos conocimiento de estos ilícitos penales? La presunción del ilícito penal es la reflexión y verificación de la denuncia, se interviene o se detiene al presunto autor del ilícito penal en caso de flagrancia y también se cita posteriormente a los implicados para que rindan su declaración. Adelante. Estas actividades que realiza la Policía Nacional no lo hace en forma independiente. Como toda intervención policial, la presencia del Ministerio Público es fundamental. Y en este caso, en lo que es la tala ilegal o cuando se encuentre productos maderables. 2. Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. Desarrollo de información integrado, sistematizado y actualizado de los títulos habilitantes otorgados por el Estado. 3. Aplicación de sanciones, declaración de caducidad y ejecución coactiva. Elaboración de expedientes administrativos de denuncias y otros. Desarrollo de la facultad de ejecución coactiva. Fortalecimiento institucional, desarrollo de instrumentos de gestión y coordinación, implementación y funcionamiento de la oficina central y oficinas desconcentradas de los Sinfor. La siguiente. Actualmente la designación del presidente ejecutivo de los Sinfor se dio en junio del 2009, ¿no? El presidente ejecutivo de los Sinfor es el doctor Richard Bustamante. Y una de las principales acciones que ha tenido los Sinfor es crear 7 oficinas desconcentradas, incluyendo la de Lima, ¿no? Tenemos la oficina desconcentrada en Chiclayo, en Iquitos, en Pucallpa, en Puerto Maldonado, en Tarapoto, Atalaya y la sede central Lima. Básicamente estas oficinas desconcentradas pues sirven de nexo a los supervisores que van
a supervisar y fiscalizar los títulos habilitantes, o sea, las concesiones forestales, las autorizaciones y los permisos, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las concesiones, como dije hace un momento, tenemos las concesiones maderables, que son las forestales. Dentro de las concesiones forestales maderables, más o menos a nivel nacional existen unas 550, ubicadas en los departamentos de Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali principalmente, ¿no? Dentro de las concesiones no maderables tenemos las concesiones de castaña, que son más o menos alrededor de 1000, que están ubicadas básicamente en el departamento de Madre de Dios. Después tenemos las concesiones de forestación y o reforestación. Estas concesiones básicamente están ubicadas en Madre de Dios, que hay más o menos un aproximado de 300 concesiones, ¿no?, de forestación y o reforestación. Y tenemos otro grupo más pequeño, como de 40 concesiones en Selva Central, en las provincias de Chanchamayo del departamento de Junín y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, ¿no? Anteriormente, antes del 2009, solo se supervisaban concesiones forestales maderables, ¿no? Ahora la base legal, principalmente tenemos la ley 27308, que es la ley forestal y de fauna silvestre, que fue dada en el año 2000. Básicamente, normar, regular y supervisar el uso sostenible, la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país. Después tenemos el Decreto Supremo 014-2001, AG, del 2001, que es el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Y el decreto legislativo que crea los INFOR, que es el 1085, que se da el 28 de junio del 2008. Entonces, esta nueva etapa de los INFOR, con su creación, se da por decreto legislativo en el 2008. Los INFOR es un organismo público ejecutor con personalidad jurídica, derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque. La siguiente. Dentro de sus funciones, principalmente tenemos la de supervisión y fiscalización del cumplimiento de los títulos habilitantes, contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos. Verificar el debido establecimiento de la cuota de exportación anual de las especies protegidas. Cumplir con las autoridades quinquenales de los planes generales de manejo. Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos habilitantes. Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia por las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre. Y realizar labores de formación y capacitación a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, básicamente la función de los INFOR es, como dije, supervisar las concesiones forestales, los permisos y las autorizaciones forestales. Dentro de las concesiones forestales tenemos más o menos a nivel nacional unas 3000 concesiones, ¿no? Entre concesiones maderables, concesiones de forestación y o reforestación, concesiones de ecoturismo, concesiones de castaña, ¿no?, etcétera, que la vamos a describir más adelante. Las prioridades institucionales: tenemos supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre,
supervisión de servicios ambientales provenientes del bosque. Entonces, el supervisor regresa a Lima y hace un informe, ¿no? Y luego de ese informe, si es que no se ha encontrado nada de los árboles a supervisar, se inicia un procedimiento administrativo único, ¿no? Es una resolución donde se le notifica al concesionario para que él pueda hacer sus descargos, ¿no? Se le da un plazo adecuado para que él pueda hacer sus descargos y de acuerdo a esos descargos se evalúa, ¿no? Y al final, si es que el concesionario no logra demostrar de que lo que dicen los Sinfor no es válido, entonces ahí ya se le caduca la concesión, ¿no? Bien, con esto voy a cederle ahora al ingeniero Franco Pinati para que hable sobre los beneficios de la tala legal en los bosques amazónicos, en las poblaciones amazónicas. Gracias. Bueno, vamos a continuar un poco para cumplir con los tiempos establecidos y empezamos hablando de lo que es justamente los beneficios de la tala legal. Antes de hablar de eso, vamos a centrarnos un poco en el tema, en lo que es la cadena productiva forestal. Como pueden ver ahí, tenemos un esquema, hemos tratado de elaborar un esquema de lo que es la cadena productiva, que empieza en el bosque. Por lo general, en casi todos los casos son bosques naturales. Estos bosques brindan, por ejemplo, cuentan con especies comerciales, tienen una alta diversidad biológica, no solo en el tema maderable, sino en especies de fauna silvestre y flora no maderable también, y aparte también brinda servicios ambientales. En este caso, aquí es donde se otorgan las concesiones y permisos de aprovechamiento. Luego, la siguiente etapa en la cadena es el aprovechamiento forestal. Propiamente dicho, es justamente aquí donde se produce la tala, pero el tema de la tala, cuando es una tala legal, nos referimos a un aprovechamiento porque es una operación planificada. Ya luego vamos a hablar un poco más de ello. Aquí se realiza el tumbado y trozado de árboles dentro de las unidades de manejo que están dentro de las concesiones y permisos. Luego de tener las trozas, pasamos a una pequeña industria, que son los aserraderos, que se encuentran más cerca al bosque, que se encuentran en las regiones, y en este caso se hace el procesamiento de trozas y obtención de madera serrada. Luego de la obtención de esta madera serrada viene una etapa de transporte, donde se efectúa el desplazamiento de la madera serrada hacia las plantas de transformación y o depósitos de las grandes ciudades. Por lo general vienen a Lima, y hay también madera que sale por Iquitos. Luego de eso pasan a la industria, a una industria un poco más grande, que lo que hacen es habilitan la madera, le dan los últimos toques. Todas estas concesiones forestales, deforestación, reforestación, castañeras, de conservación, ecoturismo y chiringa, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos los permisos y autorizaciones forestales, donde principalmente se desarrollan en los bosques de comunidades nativas y bosques locales, ¿no? La siguiente. En la figura podemos ver un análisis comparativo de concesiones forestales, permisos y autorizaciones supervisados. Cuando Sinfor estaba dentro del INRENA, o sea, antes de la creación del decreto legislativo que cree los Sinfor del 2008, se habían supervisado 173 concesiones en 4 años, ¿no? Ahora, en esta gestión, se ha aumentado el número de supervisiones y en 4 meses se han hecho 136 supervisiones, ¿no? Básicamente en los departamentos de la región amazónica, ¿no?, que les he mencionado hace un momento. Ahora el promedio de supervisiones por mes está más o menos en un promedio de 35 supervisiones y anteriormente el número de supervisiones por mes era 4, ¿no? La siguiente, por favor.
Bien, antes de darle el micro al ingeniero Franco Pinate, quisiera explicarles cómo se realiza una supervisión forestal, ¿no? Tiene una etapa primero de gabinete, donde se revisan todos los planes generales de manejo, los POAS, ¿no? Los planes operativos, y se hace una selección de los árboles a supervisar. En esta selección de los árboles a supervisar se escogen más o menos unos 20 a 30 árboles a supervisar dentro de la parcela de corta anual, ¿no? Una vez que se han seleccionado estos árboles, el supervisor contacta con el concesionario para hacer la supervisión. A veces hay que hacer recorridos largos, ¿no? Ir primero por ríos, ¿no? A veces hay inclusive concesiones que están bien alejadas, que hay que navegar 3 a 4 días por río, ¿no? Complicadas de llegar, ¿no? Entonces, ahí el supervisor con el concesionario evalúa los árboles a supervisar, ¿no? Por lo general, a veces no se encuentra los árboles a supervisar, ¿no? Entonces, ya cuando no se encuentran los árboles a supervisar, significa pues que el plan operativo anual es falso, ¿no? El último marco legal que ha aprobado el Congreso de la República, me estoy refiriendo a la modificación del Código Penal, ¿no? ¿Cómo está esa situación? De manera que con esta breve introducción voy a dar por iniciada este ciclo de conversatorios para inmediatamente pasar con los expositores. Gracias. Continuando con el programa, tenemos al expositor de OSINFOR, el ingeniero Hernán Gutiérrez, y el señor Luis Pinate. Adelante. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la congresista Marta Costa por la invitación a OSINFOR y también al ingeniero Ignacio Lombardi, ¿no?, de la Cámara Nacional Forestal, para hacer esta exposición sobre beneficios de la tala legal en beneficio de las poblaciones amazónicas. La exposición de OSINFOR la hemos planificado en dos partes, ¿no? Yo voy a hacer la primera, en cuanto a qué es el OSINFOR, cómo viene trabajando, cuáles son sus funciones, ¿no?, y cuáles son las acciones más importantes que viene haciendo. Y la segunda parte va a estar el ingeniero Franco Pinate, que va a hablar específicamente sobre los beneficios de la tala legal, ¿no?, y el aporte a las poblaciones amazónicas. Bien, ¿podría poner la primera lámina? Como visión de los OSINFOR, líder en supervisión y fiscalizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, contribuyendo al crecimiento sostenible del Perú y colaborando activamente a posicionar al Perú entre los 15 países más competitivos del orden. La siguiente. La misión de los OSINFOR es la siguiente. OSINFOR es la autoridad nacional encargada de gestionar eficaz, eficiente y oportunamente la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, estableciendo alianzas estratégicas con los diferentes actores involucrados que permitan el crecimiento sostenible y el posicionamiento del Perú entre los países más competitivos. La siguiente. Básicamente, entonces, la función de los OSINFOR es supervisar
los títulos habilitantes que otorga el Estado, que son las concesiones forestales, los permisos forestales y las autorizaciones.